Gabriela estaba parada en la acera, mirando fijamente la puerta del hospital. Sintió que se le cerraba la garganta al darse cuenta de que ahora, por primera vez en muchos años, ya no pertenecía allí. Sosteniendo el bolso, ya desgastado por el uso, respiró profundamente tratando de alejar la desesperación. Necesitaba recomponerse antes de llegar a casa, porque sabía que Alex notaría cualquier signo de tristeza en su rostro. En ese momento, el peso de la responsabilidad fue aún más fuerte que él. Sentimiento de injusticia por el despido inesperado. Mientras subía al autobús, apretada entre otros pasajeros cansados al final de la tarde, Gabriela intentó organizar mentalmente todas las facturas que necesitaba pagar antes de fin de mes. Mi corazón se aceleró solo de pensar que el alquiler estaba atrasado y que la despensa estaba casi vacía. Sintió que le ardían los ojos, pero contuvo las lágrimas. No podía permitirse el lujo de llorar allí. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que Alex se había quedado dormido en el sofá, sosteniendo un juguete que había recibido muchos años atrás. Observó el rostro tranquilo de su hijo durante unos segundos, sintiendo una ola de culpa crecer dentro de su pecho. Gabriela sabía que tendría que resolver esa situación rápidamente, por imposible que pareciera ahora. Fue con una mezcla de esperanza y miedo que, más tarde esa misma noche, encontró un anuncio en internet de una misteriosa vacante que requería urgencia, discreción y ofrecía un salario superior al promedio para cuidar a un hombre con limitaciones físicas. Por un momento dudó, pero la imagen de Alex, durmiendo inocentemente y vulnerable en el sofá, le dio fuerzas para enviar su currículum inmediatamente. Gabriela no sabía exactamente qué esperar, pero estaba consciente de que esa decisión podría cambiar todo en su vida y, lo más importante, garantizar el futuro que su hijo merecía. Unos días después, Gabriela se encontró parada frente a una enorme y oscura mansión, escondida detrás de altos muros y rodeada de árboles centenarios. La pesada puerta se abrió lentamente, revelando un jardín bien cuidado pero vacío y silencioso. Mientras caminaba hacia la entrada principal, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en ese lugar que parecía incómodamente frío, casi hostil. Apenas tocó el timbre, escuchó pasos que se acercaban lentamente, hasta que la puerta fue abierta por una señora de expresión seria, que la condujo sin mucha conversación por pasillos oscuros e impecablemente limpios. Gabriela notó la decoración sobria y se dio cuenta que no había fotos ni objetos personales expuestos, lo que hacía el ambiente aún más impersonal. Finalmente se detuvieron frente a una gran puerta de madera maciza, donde la señora simplemente dijo en voz baja: «Está esperando». Al entrar en la espaciosa habitación, iluminada solo por la tenue luz que entraba por las cortinas, Gabriela vio por primera vez a Alonso sentado en su silla de ruedas cerca de la ventana, mirando hacia el jardín con expresión distante y amarga. Él no la saludó de inmediato, ni siquiera se giró para mirarla. Gabriela sintió inmediatamente la tensión flotando en el aire, como si estuviera invadiendo territorio prohibido. Ella intentó presentarse, pero Alonso la interrumpió bruscamente con preguntas directas sobre sus intenciones, sus cualificaciones y, sobre todo, su vida personal. Se preguntó con evidente escepticismo por qué alguien como ella aceptaría un trabajo tan peculiar, dejando clara su incomodidad y desconfianza hacia los extraños. Gabriela respondió pacientemente a todas las preguntas, manteniendo el tono tranquilo a pesar de la evidente provocación en las palabras del hombre frente a ella. En el fondo, podía ver claramente que esas preguntas eran un intento de alejarla antes incluso de empezar. En las semanas siguientes, la rutina de Gabriela se convirtió en una agotadora secuencia de pequeños conflictos y desafíos silenciosos. Alonso insistió en poner constantemente a prueba su paciencia, criticando cada uno de sus movimientos, cuestionando su competencia y haciendo comentarios ácidos sin razón aparente. Gabriela, a pesar de la experiencia y la fuerza que creía tener,
muchas veces se encontraba escondida en el baño, con lágrimas en los ojos, luchando por controlar su respiración y sacudirse la sensación de impotencia. Aún más difícil fue volver a casa al final del día y mantener una sonrisa en mi rostro frente a Alex, fingiendo que todo iba bien. Cada noche, mientras preparaba una cena sencilla para su hijo, se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar esa situación. Sabía que tenía que resistir, porque rendirme no era una opción. No había otra manera de garantizar una vida digna para ambos. A pesar de toda la tensión y la provocación constante, Gabriela comenzó a notar pequeños detalles que revelaban otra capa de la personalidad de Alonso. Observé, por ejemplo, cómo permanecía en completo silencio cada vez que pasaba cerca de una determinada habitación de la casa. También noté que Alonso a veces miraba discretamente un viejo marco de fotos que estaba en una mesa auxiliar y apartaba rápidamente la mirada cuando se daba cuenta de que lo estaban observando. Ella no preguntó, pero guardó todo aquello en su memoria, intentando comprender quién era, después de todo, aquel hombre cerrado y difícil con el que convivía a diario. Hubo días especialmente difíciles, en los que Alonso parecía más irritable y agresivo, como si estuviera librando una batalla interna y descargando en ella su dolor oculto. Gabriela, sin embargo, comenzó a ver estas situaciones con menos resentimiento y más empatía, dándose cuenta claramente de que ese comportamiento era, de alguna manera, un escudo contra algo mucho más profundo y doloroso. Una noche, Gabriela acababa de guardar su última ropa limpia en el armario cuando, de repente, todas las luces de la mansión se apagaron a la vez. Un silencio absoluto se apoderó de los oscuros pasillos, interrumpido únicamente por su propia respiración acelerada. Rápidamente buscó su celular para usarlo como linterna y se dirigió apresuradamente hacia la habitación donde Alonso solía hospedarse a esa hora. Cuando entró en la habitación, lo encontró visiblemente perturbado, inmóvil en su silla de ruedas, respirando irregularmente y con los ojos fijos en el vacío. Por primera vez, notó una expresión vulnerable en el rostro siempre rígido del hombre. Sin decir palabra, Gabriela se acercó con cuidado e iluminó suavemente la habitación, notando claramente el miedo escrito en su rostro. Fue en ese momento cuando Alonso, casi en un susurro, admitió algo inesperado. Le tenía terror a la oscuridad desde el accidente que lo dejó paralizado. Esa breve pero profundamente sincera confesión marcó un punto de inflexión en su relación. Gabriela se quedó a su lado hasta que regresó la energía, hablando tranquilamente de cosas comunes, para distraerlo de su miedo. Poco a poco, notó que Alonso se relajaba y se permitía revelar pequeños fragmentos de su propia historia, detalles de un pasado feliz interrumpido abruptamente por la tragedia. Al escucharlo atentamente y sin juzgarlo, Gabriela comprendió que detrás de esa fachada difícil y hostil había un dolor genuino y profundo. Aquella noche, al regresar a casa, se sintió diferente, llevando consigo no solo el alivio de los pequeños avances que había logrado, sino también un sentido de responsabilidad aún mayor. Sabía que ahora tenía que ayudarle a afrontar no solo sus limitaciones físicas, sino también las heridas emocionales que Alonso albergaba desde hacía tanto tiempo. Después de esa noche, algo sutil comenzó a cambiar en el comportamiento de Alonso. Todavía hacía comentarios irónicos y no abandonaba por completo su actitud distante, pero ahora había momentos en que parecía hacer un esfuerzo por mantener una conversación más amistosa. Gabriela, al notar esa pequeña apertura, comenzó a traer naturalmente temas más personales y cotidianos a su vida diaria, buscando crear cercanía sin forzar la intimidad. Comenzaron a hablar sobre Alex, su escuela y las dificultades que enfrentó como madre soltera. Para sorpresa de Gabriela, Alonso mostró un interés genuino en el niño, preguntando por su rendimiento académico e incluso sugiriendo actividades extracurriculares que podrían beneficiarlo. A pesar de las conversaciones aún breves, Gabriela sentía
día tras día, que se acercaba un poco más al hombre escondido, bajo esa barrera emocional. Un día, mientras limpiaba cuidadosamente la oficina de Alonso, Gabriela encontró un viejo álbum, guardado en un cajón olvidado. Curiosa, pero un poco asustada de invadir su privacidad, decidió echar un vistazo rápido. Las imágenes mostraban a un Alonso mucho más joven, saludable y sonriente, junto a una bella mujer y dos niños pequeños. Fue una familia feliz en muchas ocasiones, vacaciones, cumpleaños y simples paseos por el parque. Gabriela cerró rápidamente el álbum, comprendiendo ahora claramente el alcance del dolor que ese hombre cargaba a diario. Cuando se giró para irse, vio a Alonso de pie en la puerta, mirándola con una expresión indescifrable. Por unos segundos, un silencio incómodo flotó en el aire. Ella estaba a punto de disculparse, cuando él, con voz tranquila y triste, simplemente dijo: «Ahora entiendes por qué soy así». Después de ese día, Alonso pareció relajarse aún más en presencia de Gabriela, permitiéndose conversaciones más frecuentes sobre su pasado, aunque todavía evitaba ciertos detalles dolorosos. Gabriela notó que se sentía aliviado al compartir recuerdos sencillos, como las tardes jugando con sus hijos en el jardín o las cenas familiares. A su vez, ella también comenzó a revelar sus propias luchas, como el miedo constante de no poder cuidar adecuadamente de Alex o de no poder criarlo. Estas conversaciones, antes impensables, fueron fortaleciendo poco a poco una confianza mutua entre ellos, que se fue haciendo cada vez más sólida. Gabriela ya no veía a Alonso solo como un jefe complicado, sino como alguien cuya historia merecía comprensión y respeto. Asimismo, percibió en él un sincero interés por su bienestar y por el futuro de Alex, algo que antes le había parecido inimaginable. Gabriela también comenzó a llevar a Alex a la mansión a veces después del trabajo, especialmente en los días en que necesitaba ocuparse de asuntos personales y no tenía con quién dejarlo. En esos momentos, se dio cuenta claramente del impacto positivo que la presencia del niño tuvo en Alonso. A Alex, con su naturalidad infantil, no le importaron las limitaciones físicas ni la difícil personalidad de aquel hombre silencioso. Al contrario, hablaba espontáneamente con él, compartía datos interesantes sobre la escuela y jugaba con naturalidad en el gran jardín. Gabriela observaba discretamente a los dos conversando, y era evidente cómo Alonso, incluso discretamente, se sentía más vivo y presente en esos encuentros. Estas pequeñas interacciones cotidianas fueron, poco a poco, llenando ese profundo vacío en su vida, al tiempo que reforzaban en Gabriela el sentimiento de que su decisión, a pesar de ser difícil y llena de desafíos, había sido la correcta desde el principio. A medida que pasaban los días, la rutina en la mansión se hacía más ligera y menos opresiva. Alonso, antes tan solitario y encerrado en sí mismo, empezó a demostrar pequeños gestos que antes habrían sido imposibles de imaginar. Ciertas mañanas, cuando Gabriela llegaba, lo encontraba ya esperándola en la sala, con una taza de café lista para ella. No fueron grandes manifestaciones, pero tuvieron una trascendencia inmensa teniendo en cuenta toda la trayectoria vivida hasta ese momento. Gabriela se dio cuenta claramente de que esas pequeñas actitudes revelaban un cambio profundo en la manera en que Alonso veía el mundo que lo rodeaba, especialmente a ella, quien durante tanto tiempo había sido el blanco constante de la desconfianza. Por primera vez desde que aceptó ese desafiante trabajo, Gabriela sintió una esperanza real, no solo financiera sino también emocional, como si finalmente pudiera respirar sin el peso del miedo a cometer un error y perderlo todo. A pesar de estas pequeñas mejoras, Alonso todavía tenía momentos difíciles, especialmente por la noche cuando estaba solo en su habitación. Gabriela lo sabía por las marcas visibles en su rostro por la mañana, el cansancio en su mirada y la forma silenciosa en que afrontó el día siguiente. Un día, armándose de valor,
decidió preguntar directamente sobre ello, esperando una respuesta evasiva o enojada. Para su sorpresa, Alonso respondió con sinceridad, revelando que frecuentemente luchaba con pesadillas en las que revivía la tragedia que le había arrebatado a su esposa e hijos, dejándolo confinado a una silla de ruedas y cargando con una culpa aplastante. Al escucharlo hablar tan abiertamente de su dolor, Gabriela sintió que su corazón se encogía con profunda empatía. Por primera vez, Alonso le permitía ver su herida más profunda sin defensa ni resistencia, confiando plenamente en ella. Gabriela comprendió en ese momento que su responsabilidad allí no era solo cuidar el cuerpo limitado de Alonso, sino ayudarlo a liberarse de un pasado que lo asfixiaba a diario. Motivada por esta nueva cercanía, Gabriela comenzó a animarlo a afrontar pequeñas cosas que había abandonado por completo tras el accidente. Una de ellas era abandonar la mansión, aunque fuera brevemente, algo que Alonso no hacía desde hacía años. Al principio, descartó la idea con dureza, afirmando que no había nada interesante en el mundo exterior, pero con paciencia y determinación, Gabriela insistió gentilmente, sugiriendo solo una breve visita al parque cercano, un lugar que había visitado a menudo con su familia en el pasado. El día señalado, Gabriela se sentía nerviosa mientras ayudaba a Alonso a subir al coche adaptado. Cuando llegaron al parque, se quedó quieto durante varios minutos, mirando por la ventana, claramente dudando antes de armarse de valor para irse. Cuando finalmente cedió y permitió que Gabriela lo sacara, ella pudo ver claramente cuánto le costaba emocionalmente, pero al mismo tiempo notó una expresión de alivio mezclada con dolor en su rostro. Caminando lentamente por los senderos arbolados del parque, Alonso observaba cada detalle como si revisitara recuerdos muy lejanos. Gabriela notó cómo él discretamente respiraba, profundamente, absorbiendo los sonidos y olores de aquel lugar familiar. Cuando se detuvieron frente a una fuente, Alonso comentó brevemente, casi en un susurro, que ese era el lugar favorito de su hija menor. Gabriela permaneció en silencio a su lado, respetando ese momento personal y doloroso. Ella sentía claramente que, a pesar del inevitable dolor causado por esos recuerdos, ese contacto con el pasado era importante para que finalmente pudiera empezar a aceptar lo que había sucedido y tal vez, poco a poco, encontrar alguna manera de seguir adelante. Cuando regresaron a casa ese día, Alonso estaba visiblemente agotado emocionalmente, pero por primera vez en años, había un sutil brillo de serenidad en sus ojos. En las semanas siguientes, Alonso empezó a demostrar aún más disposición a afrontar retos que antes habrían sido impensables. El breve paseo hasta el parque se repitió varias veces, convirtiéndose casi en una rutina agradable, aunque emocionalmente difícil. Durante estas salidas, Gabriela notó en él una ligereza sin precedentes, algo muy cercano a una auténtica sensación de libertad. Además, Alonso empezó a participar más activamente en la vida cotidiana, realizando pequeñas tareas domésticas adaptadas a su condición física e incluso ayudando a Alex con sus tareas escolares. Gabriela se sorprendía constantemente con esta nueva versión de él, dándose cuenta claramente de que las barreras emocionales erigidas después del trauma finalmente estaban siendo derribadas. Más que nunca, se sintió orgullosa no solo de la transformación de ese hombre difícil y amargado que había conocido, sino también de su propia resiliencia frente a tantos obstáculos desde que la habían despedido del hospital. Un día, mientras organizaba algunos documentos en la oficina de la mansión, Gabriela encontró un papel doblado dentro de una vieja agenda. Al abrirla, se dio cuenta de que era una carta manuscrita de Alonso, dirigida a su difunta esposa. En la carta, escrita con letra irregular y marcada por pequeñas manchas, probablemente de lágrimas secas, Alonso se disculpaba por no haber podido protegerla a ella y a sus hijos del accidente, culpándose enormemente por todo lo sucedido. Gabriela tuvo que detenerse un momento,
invadida por un fuerte sentimiento de tristeza y empatía ante esas palabras íntimas y dolorosas. Ahora comprendí plenamente el peso devastador que el hombre cargaba diariamente en silencio. Mientras cerraba cuidadosamente la carta y la guardaba, Gabriela comprendió profundamente que, si bien era imposible borrar el pasado, tal vez su presencia podría ayudar a Alonso a aprender finalmente a vivir de nuevo, a pesar de las cicatrices que le había dejado el dolor. Una tarde, Gabriela estaba terminando de preparar la cena cuando escuchó a Alonso llamarla por su nombre de una manera extraña, diferente a lo habitual. Al entrar en la habitación, lo encontró mirando por la ventana, pensativo e inquieto. Comenzó a hablar lentamente, admitiendo, por primera vez, que sentía mucha gratitud por todo lo que Gabriela había hecho por él hasta entonces. Con sorprendente sinceridad, confesó que nunca imaginó que volvería a preocuparse por alguien después de la tragedia que destruyó a su familia. Alonso también reveló que, en un principio, su comportamiento grosero y provocador era un intento desesperado por alejarla, pues estaba seguro de que Gabriela eventualmente se rendiría, como todos los demás cuidadores antes que ella. Cuando se dio cuenta de que ella se había quedado a pesar de todo, sintió por primera vez en años que tal vez no estaba completamente solo. Gabriela escuchó atentamente, conmovida, dándose cuenta de que aquella conversación era un hito definitivo en la relación entre ambos. En los días siguientes, Gabriela y Alonso comenzaron a hablar abiertamente sobre cómo podrían mejorar la rutina en la mansión para que él se sintiera más independiente y cómodo. Gabriela sugirió pequeños cambios en la casa, adaptaciones que le permitieran moverse con mayor independencia, devolviéndole a Alonso el sentido de dignidad que había perdido hacía mucho tiempo. Él aceptó con discreto entusiasmo y juntos comenzaron a planificar las adaptaciones necesarias. Gabriela se sintió emocionada, no solo porque vio a Alonso recuperando las ganas de vivir, sino porque también percibió en él un verdadero deseo de reconstruir algo nuevo a partir de las ruinas del pasado. El ambiente en la mansión ahora era diferente, y Gabriela regresaba a casa cada noche con la gratificante sensación de que finalmente estaba haciendo algo profundamente significativo en la vida de ese hombre, al mismo tiempo que aseguraba un futuro mejor para Alex. En un fin de semana inesperadamente soleado, Alonso propuso algo que sorprendió a Gabriela. Quería ir a la antigua casa donde vivía con su familia antes del accidente. Al principio, dudó, preocupada por el impacto emocional que la visita podría tener sobre él, pero cuando vio la determinación en sus ojos, decidió apoyarlo, asegurándole que estaría a su lado todo el tiempo. Al llegar a la casa, Alonso permaneció en silencio durante largos minutos, solo observando la fachada del inmueble, donde aún se conservaban algunos detalles que pertenecían a su antigua vida. Con las manos en los mangos de la silla de ruedas, respiró profundamente antes de pedirle a Gabriela que lo ayudara a subir. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido, muebles cubiertos de sábanas, fotografías, polvorientas aún en los estantes, recuerdos congelados en el tiempo. Gabriela lo acompañó a cada habitación, permitiéndole revivir esos recuerdos como necesitara, sin prisas. Fue en la sala de estar donde Alonso finalmente se derrumbó. Por primera vez, permitió que el dolor que había cargado durante tantos años saliera sin control. Lloró sin esconderse, sin disimular, mientras Gabriela permanecía a su lado, sin decir nada, solo sujetándole firmemente la mano. Ese momento no necesitó solo presencia, fue como si en ese momento finalmente se enfrentara a los fantasmas que lo habían atormentado durante tanto tiempo, aceptando que su familia ya no estaba allí, pero que su vida aún existía. Cuando salieron de casa, Alonso tenía otro aspecto, no aliviado, porque ciertos dolores nunca desaparecen del todo, sino como quien finalmente encuentra el coraje para seguir adelante, aunque aún lleve cicatrices. En el camino de regreso, miró a Gabriela y, con expresión serena,
Simplemente, dijo, gracias. Y en ese momento supo que todo lo que había enfrentado hasta entonces había valido la pena. En los días siguientes, Gabriela notó un cambio definitivo en la manera en que Alonso veía su propia vida. Aunque todavía había días difíciles, ya no se permitía hundirse del todo en el dolor. Comenzó a interesarse por nuevos proyectos, a cuidar la casa con más implicación e incluso a demostrar planes de futuro. Por primera vez habló abiertamente sobre la posibilidad de volver a trabajar, aunque de una manera diferente, adaptada a sus nuevas condiciones. Gabriela observaba todo esto con una mezcla de orgullo y emoción, sabiendo que esa transformación no había ocurrido solo por su presencia, sino porque Alonso finalmente se había permitido volver a vivir. Para ella, eso era más valioso que cualquier salario que pudiera recibir. Lo que comenzó como un trabajo desesperado se convirtió en una misión de vida, algo que cambiaría la forma en que veía el mundo y a la gente. Gabriela nunca imaginó que aceptar ese misterioso trabajo sería el punto de inflexión no solo para Alonso, sino para ella también. Si antes creía que estaba allí solo para asegurar el sustento de Alex, ahora sabía que esa experiencia le había dado algo mucho más grande, un nuevo propósito. Junto a Alonso aprendió sobre resiliencia, sobre cómo el dolor puede moldear a una persona, pero no tiene por qué definirla para siempre. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Alex durmiendo en el sofá, tal como aquel primer día en que todo empezó, pero ahora, algo dentro de ella era diferente. Besó la frente de su hijo y sonrió, sintiendo una profunda certeza en el pecho. No importaba lo que trajera el futuro, ella siempre encontraría una manera de seguir adelante, porque al final la verdadera fuerza no estaba solo en sobrevivir, sino en la capacidad de seguir adelante, a pesar de todo.